la bienvenida. Un placer verlos a la mayoría, conocerlos. Algunos ya hemos tenido el gusto desde el despacho pues, de atender a algunas de sus dudas. Y pues nada, la idea de este webinar es justo, como les decía María José, responder la mayoría de sus dudas, comunicarles pues las novedades que hay en materia fiscal y también pues darles un panorama como muy específico sobre la materia de ley antilavado, donde presentaron muchas dudas. Entonces, la idea justo de este webinar entonces va a ser que ustedes también tengan la libertad de comentarnos de sus experiencias, sus dudas, mediante el chat o levantando la mano, y que pueda ser pues digamos un diálogo entre ustedes y nosotros, y que no se sientan como que les estamos bombardeando de información, sino que ustedes logren realmente comprender los contenidos que vamos a tratar el día de hoy. Como les decía María José, vamos a estar el licenciado Bermejo, el licenciado José Luis y yo, además de la licenciada Alejandra Marín, y entre los cuatro pues vamos a estarles dando respuesta a sus dudas, y tanto por el chat como por acá, por la reunión. Y entonces, sin más dilación, pasamos a la presentación. Laura, si quieres, ¿Sí? perdón, muy buenos días. Si quieres, por favor, presentarte, contarnos de quién eres, de qué estudios tienes y claro que sí. Que te puedan conocer, porque no todo el mundo te conoce, por favor. Claro que sí. Bueno, yo soy Laura Santana, soy abogada de Coveo Consultores. Aunque mi acento me delata que no soy mexicana, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Me vine a estudiar a México mi maestría, ya soy maestra en Derecho por la UNAM. Igualmente estoy justo en el meridiano de la especialidad en Derecho Fiscal, igualmente por la UNAM. Y bueno, me desempeño fundamentalmente en Coveo Consultores como especialista en cumplimiento en materia de ley antilavado para organizaciones de la sociedad civil. Por eso es que en gran medida conozco a varios de ustedes, porque ya hemos visto pues algunas dudas, hemos trabajado en algunos de sus documentos en ese sentido. Y bueno, le daría la palabra entonces al licenciado José Luis también, para que ya nos presentemos todos de una vez y comencemos y entremos en materia. Gracias, Laura. No, a ustedes. Gracias, Laura. Sí, mucho gusto a todos, un gusto de estar aquí con ustedes. En efecto, bueno, pues vamos a tratar de este ratito estar viendo estos temas importantísimos. Igual que Laura, creo conocer a varias de las personas que están aquí, que me da muchísimo gusto saludarles de nuevo. A quien no, muchísimo gusto. Soy José Luis Mondragón, igualmente abogado de Coveo Consultores. Yo tengo igual licenciatura en Derecho y tengo estudios de maestría también en Derecho Fiscal. Y bueno, pues con unos cuantos años de experiencia dentro del SAT. Estuve 10 años en el área de donatarias autorizadas. Entonces, pues ahora ya estamos viendo todo este tema, pero del lado blanco, no del lado oscuro. Entonces, estamos aquí para tratar de quitarles la mayoría de dudas que se pueda. Y pues adelante, el licenciado Bermejo, que seguramente ya todos lo conocen. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Laura. María José, Clara, todos en el equipo de FONOR. Un placer volver a estar con ustedes. Soy el licenciado José Ernesto Bermejo, abogado de la Universidad Panamericana en México. Soy de Chihuahua, pero estudié en la Ciudad de México y ahora residiendo en la ciudad de Guadalajara. Nuestras oficinas siguen estando en la Ciudad de México, pero ahora también tenemos sede en Guadalajara, y gracias a esta tecnología, pues poder estar con ustedes, ¿no? Con ganas de estar en La Paz o en Ensenada o en algún otro lugar presencial. Esperamos que pronto se pueda, porque esto sí nos acerca a todos y lo importante es poder transmitir esta información, sabiendo que en este webinar hay muchos temas que vamos a tocar, ¿ok? Vamos a compartir también a través de FONOR
algunas notas con información para que ustedes puedan discernir y tomar las mejores decisiones. Esta presentación también la vamos a compartir, sabiendo que la fuente más importante es la propia norma, la ley, el código fiscal, la resolución miscelánea. Probablemente aquí vengan algunas referencias a ellas, pero la norma fiscal vigente es la fuente de derechos y obligaciones y es la que recomendamos siempre consultar, corroborar y estar seguros de que es la norma vigente que nos regula. ¿Okay? Muchas gracias por la oportunidad, a FONOR, de poder continuar transmitiendo conocimiento. Vamos también a tratar de ser que este webinar sea un poco más interactivo desde el punto de vista de nuestra participación por el chat. Vamos a poder dar respuesta a algunas preguntas, que los demás puedan ir viendo las respuestas por escrito, en lo que también los expositores van desaguando los distintos temas. ¿Okay? Como decía la maestra Laura, pues con ganas de que esto se convierta en un diálogo. Hay poco tiempo, ¿no? Pero sus experiencias son bienvenidas, sus preguntas son bienvenidas y, como siempre lo hemos dicho, enriquecen este tipo de cursos. La casuística, la experiencia nos ayuda a las organizaciones a tomar mejor decisiones. Por favor, siéntanse con esa libertad y, como bien dice también María José, en caso de que nos falte tiempo, siempre hay otras oportunidades de poder seguir transmitiendo esta información, ¿no? Gracias y adelante, Laura. Muchas gracias. Bueno, entrando en materia, les comentamos que este año comenzó a aplicar a partir del 1 de enero pues una nueva obligación para las personas morales, incluyendo aquellas que son organizaciones de la sociedad civil como ustedes. La normativa se estableció de forma muy general, habla únicamente de personas morales, entonces como ahí también entran las organizaciones de la sociedad civil, no estamos haciendo distinción aquí en donatarias ni no donatarias, simplemente personas morales. ¿En qué consiste la obligación? Y vamos a irla como que desmenuzando acá en estas filminas, vamos a ir viendo ya cómo es la interpretación que nosotros le damos a la ley, para que ustedes también puedan como que entenderla con un lenguaje mucho más, decir, sin ser tan rebuscado, ¿no? Un lenguaje mucho más coloquial. Entonces, ¿en qué consiste la obligación? Pues es que todas las personas morales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, están obligadas ¿a qué? A obtener, conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT, cuando lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Justo en esto consiste la obligación. ¿En qué entender por qué qué cosa es un beneficiario controlador? Lo vamos a ver en la filmina siguiente. ¿Y qué es lo que tenemos que recabar justo del beneficiario controlador? En una de las comunicaciones que les vamos a estar entregando vía FONOR, ustedes ahí van a poder pues ver esta nota que hicimos, que está mucho más explicada, tiene todos los detalles de qué es la información que tienen que resguardar como parte de justo de su contabilidad, ¿no? Porque en eso consiste, ya no es solo la contabilidad de la organización, sino como parte de la contabilidad ya es que identificamos como beneficiarios controladores de nuestras organizaciones y toda la documentación y datos que tenemos que tener sobre estas personas que son consideradas beneficiarios controladores. El tema acá es la complejidad que tiene en cuanto al concepto, porque asimismo se le conoce también a un concepto que da la ley antilavado como beneficiario controlador. Entonces, justo lo que queremos es que ustedes primero entiendan en qué sentido va la nueva obligación fiscal en cuanto a los beneficiarios controladores. En un segundo momento, ¿qué se entiende por beneficiario controlador en la ley antilavado? Y en un tercer momento, sobre este mismo concepto, ¿cuál va a ser la comparativa entre las dos legislaciones para que ustedes puedan todavía entenderlo mucho mejor
porque no es que sea tan difícil, sino hay una serie de clasificaciones que se hacen respecto al tema, que sí es lo complejo. Y sobre todo lo que nosotros hemos visto que más nos preocupa es mucho de los dictámenes u opiniones legales que han pues optado o han también expedido otros despachos legales y fiscales y contables con los que nosotros no coincidimos en cuanto a qué entender por beneficiario controlador. Entonces, ya sabemos que vamos a obtener Conservar como parte de nuestra contabilidad y se la vamos a proporcionar al SAT respecto a la información de qué es el beneficiario controlador, que tiene que estar primero completa y actualizada. También se podrá suministrar no únicamente al SAT, sino también a autoridades fiscales extranjeras que tengan tratados con México y que sea previa su solicitud. ¿Qué autoridades pueden ser? Pues el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que tiene un impacto importante en tema de ley antilavado y al que México forma parte desde el 2000, desde el año 2000. Entonces, este es uno de los organismos o autoridades fiscales extranjeras que también pueden solicitarnos información respecto a nuestros beneficiarios controladores en nuestras organizaciones. ¿Qué otra cuestión es importante? Que en caso de que cambie algún dato personal o cargo de dirección o administración dentro de la organización de esta persona que vamos a considerar como beneficiario controlador, debe actualizarse dentro de los 15 días siguientes, 15 días naturales siguientes a que la autoridad nos la requiere, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que, ¿hay algún cambio? Enseguida vamos a estar actualizando esta información respecto al beneficiario controlador. ¿Qué nosotros desde el despacho entendemos que es el beneficiario controlador? No solo van a ser aquellas personas asociadas, activas, como en muchos despachos lo han considerado. Nosotros también consideramos beneficiarios controladores a personas asociadas activas, puede ser también director general o administrador único, miembros de consejo directivo, mesa directiva, representantes legales. ¿Por qué esta visión nuestra tan amplia? Porque realmente después de un análisis muy profundo y de muchas horas entre nosotros debatiendo el tema, realmente vimos que no, la ley no hace mención expresa únicamente a las personas asociadas en el caso de nuestras organizaciones, ¿no? Sino también a aquellas personas que ocupan cargos de administración, que tienen que ver con la vida administrativa y directiva dentro de nuestras organizaciones. Justo por eso es que nosotros les decimos, dependiendo de cómo esté la administración, los órganos de administración de las organizaciones de ustedes, es un trabajo que sí van a tener que hacer a lo interno, identificar cuáles son mis personas asociadas, son beneficiarios controladores, pero además, quiénes son mis consejeros que forman parte de mi consejo administrativo, también integrarlos, quiénes son las personas que tienen poderes, tienen cargos de representación legal, pues entonces también integrarlos como personas que son beneficiarias controladoras. Entonces, después de hacer este ejercicio, de que ustedes logren identificar todas estas figuras dentro de sus organizaciones, pues entonces es que van a recabarle la información y van pues a tener resguardada la información como parte de su contabilidad y tenerla ahí a disposición en cuanto la autoridad se la solicite, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley? Que va a ser considerado entonces como beneficiarios controladores a quienes de forma directa o de forma indirecta o de forma eventual ejerzan control de la organización por cualquier motivo. Por eso justo es que nosotros, y además de otros artículos que establece tanto la miscelánea fiscal como el Código Fiscal de la Federación, nosotros les damos esta interpretación mucho más amplia de que no es solo personas asociadas. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? A mí me gustaría apuntar lo siguiente, Laura, y para todos, miren, importante, esto se nos pide que tengamos expedientes únicos del beneficiario controlador, que los guardemos, que los tengamos identificados y que contemos con esa información. No es que se las tengamos que comunicar al SAT, sino hasta que sea requerida. Esto es distinto de las otras obligaciones fiscales
que nos piden comunicar el RFC de los asociados o del consejo de administración. Ahí sí existe anualmente, en caso de que haya algún cambio, la obligación de comunicar el RFC. Aquí es expedientes únicos de identificación que vamos a guardar, como dice el Código Fiscal, como si fuera papeles de trabajo de tu contabilidad. Entonces, cuando vean la cantidad de información que le tenemos que pedir a lo que la ley considera beneficiario controlador, sabemos que van a surgir dudas de parte de los asociados, de consejeros, de algún representante, decir, ¿por qué me estás pidiendo todo esto? ¿Para qué? Para que se hagan una idea, el Código Fiscal nos dice que tenemos que tener el acta de matrimonio del beneficiario controlador y manifestar si está casado por bienes separados o, en este caso, en sociedad conyugal. Y hay que contar con el acta en expediente electrónico. También se recomienda, el propio Código Fiscal nos permite contar con toda esta información en expediente electrónico. ¿Ok? No se nos pide tener los originales, pero también por la experiencia que tenemos con la autoridad, es que en determinado momento puede solicitar corroborar que alguna fotocopia en PDF quiera ver el original. Todo esto hay que tomarlo en cuenta y esto es derivado de las experiencias que tenemos de solicitudes de información del SAT. Entonces, el beneficiario controlador es información que tenemos que tener como expediente único y guardarlo y resguardarlo por lo menos 5 años y estar pendientes de cambios, ¿no? Sobre todo cambios de domicilio, algún cambio en el estado de la información con la que contamos. El espíritu de esta norma consideramos que tiene que ver con la brecha que está tratando de cerrar el SAT con aquellas personas morales, aquellas personas que han usado a las personas morales para defraudar al fisco. Esa creación de organizaciones, de empresas fantasmas que simulan operaciones, está demostrado periodísticamente o desde el punto de vista legal en procedimientos que ha habido gente que crea empresas con bastantes recursos, con contratos millonarios, y sus socios son su jardinero, su persona de la limpieza, o algunos, el abuelito, ¿no? Queriendo precisamente defraudar. Es decir, tener como socios y accionistas, como representantes legales, personas que el día de mañana pues no tengan cómo responder o precisamente con afán de defraudar al fisco o a terceros, se crean este tipo de personas morales. Este es el espíritu de esta legislación, de esta normativa, que cuando el SAT considere y te pida el expediente único, tú tengas la capacidad administrativa de decirle, sí, tengo identificado a mis asociados, a mi consejo, los tengo plenamente identificados, aquí está su información. Que si ni en 15 días puedas proporcionar esa información o pidiendo un plazo razonable, puedas proporcionar la información de quiénes son tus asociados o quiénes son tus consejeros, tus representantes, entonces puede dar pie a la autoridad de que estabas probablemente simulando alguna operación. Ese es el espíritu de esta norma. Ahora, ese es el espíritu de la norma, pero ya está en Código Fiscal y por eso nuestra recomendación de empezar a tener esta información en expedientes únicos. Adelante, Laura. Exactamente, esto que les dice el licenciado es bien importante, ¿no? Y acá nos pregunta Francisco algo bien interesante. ¿Qué documentos deben integrar el expediente? Acá no les enunciamos los documentos porque realmente la lista es bien extensa, pero como les dijimos en la comunicación, sí hacemos el listado de toda la documentación. Básicamente, que les solicitan identificación oficial,
le solicitan hasta las cuestiones del cónyuge, como se los planteaba el licenciado Bermejo, también acta de matrimonio, acta de nacimiento, una serie de documentos muy extensos y una información que también van a tener que llenar cuando ustedes vayan creando sus propios formatos sobre los beneficiarios controladores. Respecto a lo que nos pregunta Dana, si puede ser el beneficiario controlador, puede ser persona mexicana o extranjera. Lo importante es que esté bien localizado dentro de sus organizaciones quién es. Si hay un asociado o si hay un, digamos, consejero que es extranjero, igualmente ustedes les van a solicitar toda esa información. Esto ustedes lo van a ver cuando vean el listado, que nosotros le ponemos o documento equivalente en caso de que sea extranjero, porque realmente sí puede ser un documento equivalente si no reside en México, pero siempre le van a tener que igualmente solicitar toda esta información. Nos dice Alma, y en la declaración de actividades vulnerables mensual se informa algo. Acá, Alma, lo que está pasando es justo nuestro temor, ¿no? Que estás confundiendo la figura del beneficiario controlador en cuanto a obligación fiscal que está regulando el Código Fiscal y tú la estás confundiendo con actividad vulnerable que la regula la ley antilavado. Entonces son cuestiones totalmente diferentes que lo vamos a estar viendo y entonces justo es lo que por eso es que nos preocupa mucho el tema en cuanto a que no lo vayan a confundir, ¿no? Por eso es que les decimos que posteriormente les vamos a estar mostrando las diferencias. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Sí, aprovecho para aclararle una duda a Flor. Flor, esto es respecto de la persona moral de la asociación civil. Esta figura de beneficiario controlador es tus asociados, consejeros, representantes, no de tus donantes. De tus donantes hay otra acepción en materia de ley antilavado, ¿ok? Entonces, para que no confundamos, porque no se trata de pedirle de esto del donante, es de nuestros miembros de nuestra propia organización, ¿ok? Entonces acá, justo lo que queremos también es, para que ustedes lo puedan visualizar mucho más, nosotros se lo graficamos acá. ¿Qué quiere decir beneficiario controlador? Pues personas asociadas activas, puede ser también director general o un consejo directivo que van a ser integrantes de nuestras organizaciones de la sociedad civil. Esos son los que nosotros vamos a entender, también los representantes legales, acá les pusimos como unos ejemplos, son los que vamos a entender como beneficiarios controladores. En el caso de ustedes que generalmente están integrados por personas físicas como miembros asociados, son considerados beneficiarios controladores directos. Esta es una categoría que, ¿por qué se le hacemos referencia acá? Justo porque la ley, una de las cuestiones o de los requisitos que dice que tienen que cumplir cuando resguarden esta información y elaboren sus expedientes únicos de cada uno de sus beneficiarios controladores, es que los clasifiquen en directos o indirectos. Sin que se complique mucho de entender, la mayoría de sus organizaciones van a tener beneficiarios controladores directos, porque van a ser personas físicas, ¿vale? La mayoría de ustedes están integrados por personas físicas. El beneficiario controlador indirecto, sin hacer mucho hincapié en el tema, va a ser cuando uno de sus asociados sea persona moral y esa persona moral a su vez está constituida por otras personas físicas. Entonces, esas personas físicas que forman parte de esa otra persona moral que integra nuestra organización van a ser considerados beneficiarios controladores indirectos, tal cual se lo estamos graficando en este ejemplo. Pero esa va a ser la minoría de los casos de ustedes. La mayoría siempre va a ser beneficiarios controladores directos, para que ya lo vayan apuntando y cuando vayan a cumplir con la obligación, ya ustedes tengan resuelta la clasificación, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda? ¿No? Bueno, continuamos. Ahora ya vamos a entrar en qué entender por beneficiario controlador de acuerdo a la ley antilavado. Y esto justo sí tiene que ver con la duda que tenía Flor, con la duda que tenía Alma, porque sí ya estamos enfocándonos a la actividad vulnerable.
Nosotros no quisimos plantearle acá la redacción del artículo 3, fracción tercera de la ley antilavado, que es la que plantea este primer concepto de beneficiario controlador en cuanto a ley antilavado, porque realmente se nos hace extenso, se nos hace muy contradictorio, muy confuso. Entonces, lo que quisimos ya fue presentarles que ustedes pueden obtener el fundamento legal en el artículo 3, fracción tercera de la ley, pero ¿cuál es la interpretación que nosotros le hacemos desde el despacho? En un primer inciso, que es el A, le podemos hacer la pregunta de si alguien más disfrutará de algún privilegio de la celebración de la actividad vulnerable, que significa que si va a obtener un beneficio directo con la operación. Es decir, si ese donante va a obtener de forma directa un beneficio para sí mismo, que no va a ser para nuestra organización porque vamos a recibir el donativo y lo vamos a poder ocupar en la realización en el cumplimiento de nuestro objeto social. No, sino es que ese donante, a sabiendas de que él se va a beneficiar, ya sea porque va a evadir el fisco, porque va a lavar dinero, va a emitirme el donativo para él mismo poderse beneficiar con esa emisión del donativo. ¿Ok? Esa es la primera, digamos, acepción, interpretación que nosotros le vemos a la norma. La segunda es que se entiende que se está frente a un beneficiario controlador cuando en una persona moral exista un socio mayoritario o un grupo de socios de forma tal que sean capaces de imponerse en las asambleas en las cuales se tomen decisiones atinentes a la empresa o se imponga la toma de acuerdos tanto en la administración como en la celebración de operaciones. En esta segunda acepción, que vendría a ser el inciso B de la norma, sí se parece mucho más a este concepto que nos da el Código Fiscal. Sin embargo, nosotros, como lo hemos apreciado, es que no significan lo mismo. Están llamándolo terminológicamente igual a dos figuras que no son exactamente iguales. Son figuras que en algún punto se asemejan, pero que regulan cuestiones totalmente diferentes. ¿Y cómo resolvemos esto? Nosotros resolvemos, esto sí es una obligación que tenemos nuestras organizaciones, que tienen que preguntarle a sus donantes acerca de la existencia o no de un dueño beneficiario o beneficiario controlador, porque la ley los nombra de igual forma, ¿no? Beneficiario controlador y dueño beneficiario, la ley antilavado, perdón. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Tenemos que solicitarle esta información a nuestros donantes, que ellos nos respondan sí o no, y nosotros que hemos asumido en el despacho, si ustedes pueden como que cumplir la obligación expidiéndole una constancia a sus donantes donde se refiera que no conocen o que no tienen un beneficiario controlador en cuanto a que no va a recibir o no va a obtener un beneficio directo con la emisión del donativo para con nuestra organización. Y es una forma de que ustedes cumplen con su organización porque ustedes están asumiendo esta interpretación del artículo 3, fracción tercera, inciso A de la ley, mientras que no ¿cómo decir? No tienen que entonces entrar a esta interpretación de confundirlo con el concepto de beneficiario controlador que nos da el Código Fiscal, que al final no es el mismo. Entonces, si ustedes obtienen este documento que dice que no tiene beneficiario controlador en cuanto a ley antilavado porque no va a obtener un beneficio directo con la emisión de ese donativo, ya ustedes cumplieron con su obligación. ¿Qué también nos dice la ley? La ley nos dice, bueno, dependiendo de la respuesta, tienes entonces que preguntarle si cuenta o no con la información de ese beneficiario controlador. Pero la ley misma nos responde, si te dice que no la tiene, ya no tienes la obligación de solicitársela. Por tanto, si ustedes consiguen este mismo documento que no tiene beneficiario controlador porque no va a obtener un beneficio directo de la operación, ya con ese documento que esté firmado por el representante legal, ustedes cumplieron toda la obligación del beneficiario controlador y no tienen que ponerse a preguntarle si tiene la información, si no tiene la información, porque realmente es bien complejo a veces que ellos entiendan qué cosa es el beneficiario controlador
y además que les quieran emitir la información, ¿vale? Entonces, acá les estamos dando como unas pequeñas recomendaciones en ese sentido. Cumplan la obligación, pero cúmplanla también de forma fácil, más expedita. Nosotros les podemos compartir igualmente estos formatos de cartas de inexistencia del beneficiario controlador con una redacción que ustedes justo están asumiendo una interpretación que le están dando a la ley, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Me gustaría aclarar lo siguiente. Pasamos de estar explicando lo que es el beneficiario controlador para el Código Fiscal y ahora ya estamos en materia de ley antilavado. ¿Por qué el salto tan rápido? Porque ustedes como donatarias tienen estas obligaciones constantes de tener que estar reportando mensualmente, ya sean ceros o si recibieron alguna donación, y tener que armar su expediente único cuando superen los umbrales. Lo que recomendamos es esta comunicación al donante, como preguntan de fondo de EGN Volcánico. Oye, muy bien, al nacional le voy a explicar esto, pero ¿cómo le explico al extranjero? También al extranjero se le debe de recomendar esta realidad. Oye, me diste $200,000 para este proyecto de Mariposa Monarca. Muy bien, bienvenido el recurso. Fírmame en digital que ese recurso que me estás dando, no existe un beneficiario controlador de tu organización, nadie va a obtener un beneficio directo de esa donación. Entonces, manifiéstame a mí, Fondo de EGN Volcánico, la inexistencia de un beneficiario controlador de esa donación. Y con esa carta que yo guarde en el expediente único de ese donante es suficiente. El problema es cuando no se interpreta de esta forma y entonces sometemos a una presión innecesaria al donante diciéndole, no, manifiesta si tienes beneficiario controlador. Tratamos de explicar lo que es beneficiario controlador. Ellos tratan de entender lo que es beneficiario controlador y se ven en la necesidad de proporcionarnos una cantidad de información pero ¿por qué me estás pidiendo todo esto de mi representante legal o de mis miembros del board? No sé. Con la carta de inexistencia del beneficiario controlador respecto de la donación, porque es lo que dice la ley. La ley dice, oye, ¿alguien va a obtener un beneficio directo de la actividad vulnerable? Pues, técnicamente no. Del donante no van a obtener un beneficio directo de esta entrega de $200,000 para la conservación de un área nacional protegida. Voy a cumplir con mi objeto social. No va a haber un beneficiario directo de ese donante. Por lo tanto, se manifiesta la inexistencia de beneficiario controlador de esa operación. A través de FONOR les vamos a compartir la redacción de estas cartas y también les decimos que en la experiencia que tenemos de auditorías de la unidad de inteligencia financiera a donatarias autorizadas, te piden si tienes la comunicación, la solicitud al donante y si tienes la respuesta. Y se muestra la respuesta de inexistencia y el auditor no pregunta más porque estás cumpliendo con la normatividad. No pregunta, no cuestiona, oye, ¿por qué dicen que no existe beneficiario? No, ya cumplió. Palomita cumplió, vamos a buscar otra cosa en donde no hayan cumplido. Entonces, esta es nuestra recomendación, contar con cartas de inexistencia de beneficiario controlador, porque si lo observamos técnicamente, ¿qué donante se va a ver beneficiado, ¿no? Que beneficia a algún individuo de su organización de forma directa. Pues no, eso no va a suceder. Por lo tanto, expreso como representante legal del donante la inexistencia de beneficiario controlador. Entendemos la confusión que puede llegar a existir con algunos donantes también nacionales que digan, oye, no, pero es que sí tenemos beneficiarios controladores en la empresa.
Ya tenemos nuestros expedientes de todos nuestros accionistas, de nuestros consejeros. Es que no estamos hablando de lo mismo. Aquí estamos hablando de ley antilavado, de un donativo. La ley nos dice que si de esa actividad vulnerable, de ese donativo, ¿alguien se va a beneficiar en particular del donante? No, manifiesta la inexistencia. Esa es nuestra recomendación. Perdón por lo rebuscado que implica este tema. Perdón, es muy rebuscado todo esto, lo entendemos. Pero que sepan que lo hemos resuelto de esta forma. En auditorías, teniendo esas cartas de inexistencia, no ha habido ningún problema. Los problemas es cuando no se tiene nada del expediente, cuando no se tiene la forma de demostrar en un papel de trabajo que le pedimos al donante la información. No tenemos ningún correo, no tenemos ninguna carta. Ahí sí vienen los problemas, ahí sí vienen las multas. Pero contar con un expediente único con manifestación de inexistencia de beneficiario controlador, ese es el requisito que nos pide la ley. Adelante, Laura. Vamos para los demás temas. Y ese documento, lo importante es que esté firmado por el representante legal. No basta con que se lo manifiesten de forma verbal o por correo, sino tiene que estar debidamente firmado por ese representante legal, y si es en hoja membretada, pues todavía mucho mejor. ¿Ok? Entonces, acá, ¿cuáles van a ser entonces las diferencias principales que nosotros localizamos entre beneficiario controlador de la ley antilavado y esta obligación del beneficiario controlador que nos impone el Código Fiscal de la Federación y la miscelánea fiscal, ¿no? En cuanto al Código Fiscal, y lo vamos a ir viendo paso a paso, es una obligación que van a tener todas las personas morales, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, da igual, sean donatarias o no. La tienen todas las personas morales. Mientras que para la ley antilavado, la obligación la tienen quienes realizan la actividad vulnerable únicamente. Para el caso de ustedes van a ser las organizaciones de la sociedad civil que reciban donativos, cuyos donativos superen o lleguen al umbral bajo y por tanto tengan que elaborar esos expedientes únicos de donantes en los cuales tienen que preguntar acerca del beneficiario controlador. Segunda diferencia, se nombra también en la ley antilavado de igual forma al beneficiario controlador como dueño beneficiario. Entonces da igual que ustedes indistintamente en cuanto a obligación de ley antilavado le nombren beneficiario controlador o dueño beneficiario, porque son exactamente lo mismo, cuyo caso no aplica al Código Fiscal de la Federación ni a la miscelánea. Otra diferencia que pudimos observar es que la solicita, en el caso del Código Fiscal y la miscelánea, la va a solicitar autoridades, tanto nacionales como internacionales. Que para el caso de la ley antilavado, quien se la va a solicitar a sus donantes va a ser la organización de la sociedad civil que reciba donativo, que supere este umbral bajo o de identificación o lo iguale, por supuesto, para aquellos donantes que entonces emitieron estos donativos en estas características. Que entonces a la organización la autoridad me la puede solicitar en algún momento, pero no es la autoridad directamente quien se la está pidiendo a mis donantes, no, soy yo como organización quien tengo la obligación de solicitársela al donante, ¿vale? Por eso es que nosotros les decimos en cuanto a quién la va a solicitar, que también hay diferencias. En el Código Fiscal es una obligación que aplica solo a personas morales, mientras que la ley antilavado va a ser que se le va a solicitar a donantes tanto personas físicas como personas morales. Y sí es un poco confuso esto de la ley antilavado, cómo se lo pides a la persona física, ¿no? ¿Quién te va a decir que efectivamente va a obtener un beneficio para sí con la emisión de un donativo? Son de las cuestiones estas que vemos que son bien confusas de la ley, pero así lo indican. Entonces, aunque sea una persona física quien les esté emitiendo el donativo, ustedes también tienen la obligación de solicitarle que esta constancia de inexistencia del beneficiario controlador. La clasificación que hablábamos en cuanto al Código Fiscal y miscelánea,
en el sentido de los beneficiarios controladores van a ser personas, van a ser directos o indirectos. Ya se los explicamos en las filminas anteriores, pero esta clasificación, la ley antilavado, no hace referencia porque les decíamos, no es lo mismo. En cuanto al Código Fiscal y Miscelánea, esta figura del beneficiario controlador va a ser independiente de la actividad mercantil o social que se lleve a cabo. Es decir, persona moral, da igual el tipo que sea, porque ustedes al final no realizan actividades de tipo mercantil dentro de sus organizaciones, pero igualmente tienen la obligación de cumplirlas. Mientras que para las organizaciones civiles es respecto a la actividad vulnerable de recepción de donativos. Por tanto, fíjense estas obligaciones, estas diferencias qué importantes son para que ustedes mismos de forma visual puedan establecer que efectivamente no es la misma figura. Tienen puntos de contacto, pero son conceptos diferentes. En cuanto a la ley antilavado, que es el concepto la interpretación que nosotros le hemos dado, la conceptualización que establece la ley antilavado en su artículo 3, fracción tercera, inciso A, dice, obtiene un beneficio directo de la operación, del que se puede interpretar como aquella persona que va a disfrutar de algún privilegio de la celebración de esa actividad vulnerable o va a tener un beneficio directo para sí. Es decir, emite el donativo porque sabe que se va a beneficiar, ya sea porque quiera evadir el fisco, porque quiera lavar dinero, en fin, quiera realizar un acto ilícito con, enmascarándolo con el tema de la emisión del donativo. Este concepto no aplica en cuanto al Código Fiscal de la Federación. Es una interpretación que únicamente se le da a la ley antilavado respecto al beneficiario controlador. Y por último, el Código Fiscal y la Miscelánea dice que si no se tiene la información en tiempo y forma, es decir, cuando me la solicite la autoridad y no la tengo completa y actualizada respecto a mis beneficiarios controladores, es causal de multas. Multas que no les ponemos acá, pero son bastante elevadas por cada beneficiario controlador, pero lo van a ver en esa nota que les vamos a enviar después. Son bastante elevadas, mientras que en el caso de la ley antilavado, estas multas no aplican para el donante, porque si el donante refiere no contar con la información de su beneficiario o no tener beneficiario, no es causal de un incumplimiento de la normatividad. Y por tanto nosotros tampoco, si tenemos esas constancias firmadas, no tenemos tampoco un incumplimiento. El incumplimiento para nuestras organizaciones sería el no tener de forma completa, actualizado, nuestros expedientes únicos de donante, que también incluyen esta constancia que tiene que estar firmada por el representante legal respecto a si se le preguntó acerca de la existencia o no del beneficiario controlador. Parece trabalenguas, pero hemos tratado acá de que ustedes vean de la forma, ¿cómo decirles?, más fácil posible, que para nosotros ha sido de explicar, que ustedes puedan ver estas diferencias y nos preocupa mucho el tema de interpretaciones que a nuestra consideración son erróneas por otros despachos, de considerar beneficiarios controladores tanto de Código Fiscal como de ley antilavado como iguales, cuando no son iguales, de considerar al beneficiario controlador del Código Fiscal como únicamente a sus personas asociadas cuando no es cierto, también consejo directivo, administrador único, representantes legales, porque sí es muy amplio el concepto de beneficiario controlador de acuerdo a nuestra interpretación, mientras que la ley antilavado sí es un concepto mucho más aterrizado, ¿no? Es un concepto, y más fijándonos justo en el fundamento legal que les damos acá. Artículo 3, fracción tercera, inciso A. Viendo esa interpretación, ustedes salvan su obligación de forma correcta, emitiéndoles ustedes esta cartita que nosotros les vamos a compartir con la redacción de que no tienen beneficiario controlador y que está firmada por su representante legal. Ustedes cumplen con su obligación y no tiene tanta complejidad tampoco para su donante de entender la obligación. Hasta aquí, ¿alguna duda que se pueda comentar así rápido?
Bueno, Adelante, continúo. vamos a continuar porque el tiempo apremia. Sí. Entonces, aspectos de interés en materia de ley antilavado. Acá vamos a ver las cuestiones como muy específicas sobre las dudas que ustedes vieron. Posteriormente pensamos ya tener un webinar u otra presentación mucho más aterrizada y mucho más amplia sobre los temas de ley antilavado, pero en este sentido ustedes primero preguntaban, ¿no? Bueno, ¿y qué cosa es una actividad vulnerable? ¿Cómo es considerada? Bueno, la ley antilavado en su artículo 17 nos establece un catálogo de actividades que son consideradas actividades vulnerables, pero en la fracción 13ª justo nos establece que la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro por un valor igual o superior a 1.605 UMAS va a ser considerada actividad vulnerable. Y también acá nos está indicando cuál va a ser el umbral bajo. Mientras que será objeto de aviso ante el SAT cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a 3.210 UMAS. Por tanto, ya aquí nos indica obligación de identificar a mi donante y por tanto de tener su expediente único de donante y además de emitir un aviso en caso de que supere o llegue a ese umbral alto. ¿Y qué nos indica también? Que van a ser para las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Acá no hace referencia a si van a ser donatarias o no, porque realmente lo que se está regulando no es la figura jurídica, es la actividad que va a realizar esa persona, la actividad que ustedes realizan dentro de sus organizaciones de recepción de donativos. Entonces, en este sentido, el INEGI, a partir del 5 o 7 de enero todos los años, publica cuál va a ser la nueva UMA que va a regular en el año en curso. Este año dispuso que va a ser de 96.22 pesos diarios, va a ser la nueva UMA. Esta nueva UMA, para el caso de ley antilavado, va a comenzar, o comenzó a regir, perdón, desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del próximo año. Por tanto, este dato, ¿por qué se los decimos y hacemos tanto hincapié acá de tener en cuenta cuándo va a regir? Porque los donativos que ustedes recibieron en su organización en el mes de enero, la UMA que les aplicó no es la de 2022. La UMA que ustedes para ver sus umbrales que tienen que haber aplicado en enero es la de 2021, no la de 2022. Entonces, tener este detalle muy en cuenta y aplicarlo para el próximo año también. Entonces, lo que se va a hacer acá, para que ustedes ya lo tengan resuelto para años posteriores, va a ser un ejercicio de multiplicación entre la cantidad de UMAS que me impone este artículo 17 que ya vimos y el valor que va a tener en mi año en curso. Multiplico esa cantidad de UMAS que son 1.605, perdón, por 96.22 y me va a dar el total de 154.433.1 como umbral de identificación. ¿Qué significa? Debo identificar correctamente a mi donante y además debo elaborar el expediente único de ese donante. Mientras que realizando igualmente ese ejercicio de multiplicación, llego a mi umbral alto, que va a ser de 308.866.2 como umbral de aviso, que me indica que voy a tener entonces que emitir un aviso en el portal de prevención de lavado de dinero. Entonces, como parte de otras de las obligaciones que tenemos y ya sabiendo de qué van los umbrales, tenemos la obligación de cuándo debo tener un manual de cumplimiento de ley antilavado. Este manual va a tener que tenerse dentro de sus organizaciones a partir de los 90 días naturales, bueno, durante los 90 días naturales de haberse dado de alta y registro en el portal de prevención. Ustedes posteriormente a que le dieron de alta y registro en el portal de prevención de la ley antilavado, entonces tienen 90 días para elaborar y conservar sus manuales de cumplimiento de la ley antilavado. Una de sus dudas fue, ¿qué aspectos deben contener este manual de antilavado? Vamos a estar viendo en esta filmina y en la posterior estas letritas en cursiva. Estas letritas en cursiva es la redacción que tiene la ley
respecto al manual, en el sentido de que dice que debe tener los criterios, medidas y procedimientos internos que se requieran para su debido cumplimiento. ¿Cuál es la interpretación que nosotros les hemos dado desde el despacho y por sentido común, sentido práctico, capacitaciones que también hemos tomado? Pues nosotros vemos a esto que establece la ley, se va a referir a que debemos tener dentro de nuestros manuales aspectos como principales fundamentos legales y antecedentes en los que se va a sustentar el manual. Los históricos de umbrales, no únicamente tenerlos del año en curso, también tener un historial desde cuándo comenzó a aplicar en mi organización todos estos umbrales, cuándo fue que yo le di vida a mi organización en el portal de prevención de lavado de dinero. Incluso se los recomendaríamos desde antes, ¿no? Los umbrales, ¿cuándo es que comienzan a aplicar? A partir de el año 2013 es que comienzan a aplicar, pero antes era con los salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal. Y en el año 2016 es que comienzan a aplicar las UMA, por tanto son los nuevos umbrales, estos ya mucho más identificados en las UMA. Poner esos históricos de umbrales lo pueden poner como un anexo a sus manuales de cumplimiento de ley antilavado. Los tipos de aviso, se tiene un conocimiento erróneo de que solamente es aviso normal y en cero. Y no, hay 5 tipos de aviso. Entonces, identificar cómo podemos identificar esos tipos de aviso y cómo es que los vamos a llevar a cabo. Las sanciones que están previstas, esas sanciones también siempre cambian de acuerdo a las UMA en ese año. La cadena de responsabilidades, ¿a qué nos referimos como cadena de responsabilidades? Por ejemplo, que va a ser mi departamento administrativo es quien tiene el contacto con el donante y por tanto es quien va a recabarle la información a mi donante. Y cuando supere esos umbrales, entonces se lo pasa al departamento contable para que emite el aviso. El departamento contable le emite el aviso y el acuse se lo comparte entonces a la dirección para que lo pueda conservar y así. Eso depende de cómo vayan a funcionar cada una de sus organizaciones, porque este documento tiene que ser un traje a la medida en cuanto a sus organizaciones, cómo trabajan realmente en cumplimiento de la ley antilavado. Los procesos que ustedes lleven a cabo en cuanto al cumplimiento, los formatos en los que recaben la información de los donantes. Descuidamos mucho los formatos y son de las cuestiones que también nos dice la ley que debemos tener en cuenta. Las buenas prácticas en el cumplimiento. Ustedes pueden identificar buenas prácticas en su cumplimiento, como pueden ser el que van a estar actualizando la información de los donantes o van a estar actualizando el manual cada 6 meses, un año. La ley no establece que tienes que actualizarlo cada año, pero ustedes lo pueden poner como buena práctica. Ustedes pueden establecer ahí una buena práctica de cuando reciba donativos de público en general que superen los 100,000 pesos, voy a crear un acta administrativa comunicándolo. No se la van a enviar a nadie, pero lo van a adjuntar como parte de los expedientes del cumplimiento de la ley antilavado. El cronograma de la presentación de avisos, que va a tener mucho que ver con la cadena de responsabilidades. Los días 10 revisa el departamento contable sus papeles de trabajo y comunica que hace falta tal información del donante que no se pudo solicitar a tiempo o que no se tiene en ese momento. Entonces el departamento contable tiene hasta el día 12 para enviársela y el día 15 el departamento contable emite el aviso. Son cosas que no establecen la ley, pero que ustedes deben cumplirlas y deben establecerlas a sí mismos en sus manuales. También nos dice la ley que se deben tener en cuenta los aspectos relativos a la verificación y actualización de datos proporcionados por los clientes y usuarios. ¿En qué sentido? Se debe realizar un análisis de riesgo previo a la realización de operaciones de recepción de donativos. ¿En qué consiste ese análisis de riesgo? Y la mayoría de las organizaciones suelen omitirlo. No importa si yo me mantengo realizando operaciones frecuentes con este donante o sé que es un donante de mucho prestigio, igualmente tengo la obligación de checar tanto los listados nacionales como los internacionales. Listados nacionales, checar los del 69 y 69B
y los internacionales pueden buscar uno que se llama OFC, que tiene que ver con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que al final hay convenios internacionales entre Estados Unidos y México, y ahí se pueden encontrar fácilmente algunos de sus donantes, y además los que publica el propio Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que les estuve comentando hace un momento. Recordar que México forma parte de este grupo desde el año 2000, por tanto ustedes tienen de forma obligatoria que observar mínimo esos dos listados internacionales y checar que sus donantes no se encuentren ahí, porque de encontrarse tanto en listados nacionales como internacionales pueden significar un riesgo para sus organizaciones. También acá que van a ver las políticas de actualizaciones de datos. ¿Qué es lo que ustedes van a llevar a cabo, los procesos que van a llevar a cabo para actualizar los datos de sus donantes? En este sentido, la ley sí nos dice que se debe actualizar anualmente la documentación e información de los donantes con los que se mantengan realizando operaciones frecuentes. Operaciones frecuentes nos dice qué cosa es, pero ustedes acá por lo menos pueden interpretarlo como que aquellos donantes con los que me han emitido donativos que superaron un umbral bajo y que tal vez me han emitido otros donativos muy altos, entonces yo voy a procurar anualmente actualizar esa información. ¿Ok? Y por último, verificación de la documentación de los donantes. La ley nos dice, tienes que cotejar que los documentos sean originales y que estén completos. En la práctica no sucede eso y ustedes no me dejarán mentir. En la práctica ustedes no esperan a que les envíen por correo su documento original, pero por lo menos crear sistemas de si bien les envían por correo electrónico la documentación, ustedes cerciorarse de que esté legible y completa. Nos ha pasado cuando hemos realizado pues revisiones a las documentaciones de muchas de las organizaciones que hay documentos de donantes mutilados. Esto ya sería un incumplimiento de la normatividad. Entonces, ustedes ver que estén completos, que estén legibles, pueden incluso hacer un ejercicio de, se me ocurre tal vez, tener una videollamada con su donante y decirle, a ver, muéstrame el documento original, a ver si corresponde con este que me enviaste, que si bien no va a ser como lo exige la ley, por lo menos ustedes ahí también realicen esta verificación de la documentación, ¿no? Pero todas las prácticas, sean estas o sean otras que ustedes tengan dentro de sus organizaciones, plasmarlas en su manual, porque de las primeras cosas que les va a solicitar la autoridad en caso de que les realice algún acto de verificación o que realice alguna auditoría, lo primero que les va a solicitar es su manual. Si no tienen manual, es un incumplimiento y ese incumplimiento puede ser causal de multas también. Entonces, tener en cuenta estos aspectos. Algunas de las otras obligaciones es que se debe recabar antes de recibir el donativo, así es como establece la ley, la información de los donantes y por tanto elaborar expedientes únicos en los que se recabe la información de los mismos. Esto es cuando lleguen o superen al umbral bajo. Acá sabemos que también la práctica es mucho más rica que lo que establece la ley. Sabemos que ustedes no se van a abstener de recibir un donativo porque no les han emitido la información, pero aquí también procurar por tener sus expedientes lo más completo posible. ¿Cuáles son los documentos que tienen que tener en cuenta para elaborar esos expedientes únicos? Revisar anexos de las reglas de carácter general de la ley. ¿Por qué? Esos anexos hacen un listado muy grande que depende de la figura legal que tengan sus donantes, es que ustedes entonces le van a solicitar la información. Si este donante es persona física natural, persona física nacional o extranjera, ¿cuáles son los documentos? Si es persona moral, tipo una organización de la sociedad civil o una empresa, ¿qué le voy a solicitar? Si es un fideicomiso, ¿qué le voy a solicitar? Si es un gobierno extranjero, también ¿qué le solicito? Si es una entidad del gobierno mexicano o una entidad federativa, ya sea del propio gobierno, en fin, ¿qué le voy a pedir?
todo eso se establece en los anexos de las reglas de carácter general. A partir del anexo 1 hay un listado muy grande que depende entonces de la figura jurídica que tenga cada uno de sus donantes. ¿Cuáles son, por regla, digamos, más común? Los donantes que ustedes tienen generalmente son persona moral, nacional o extranjera, pero persona moral, ya sea organización de la sociedad civil o tipo una empresa. Le van a solicitar, por regla general, va a ser su acta constitutiva y estatutos, el documento donde se le otorgaron los poderes al representante legal si no coinciden entonces con esos estatutos que les enviaron, el documento de identificación oficial con foto y firma vigente del representante legal, la constancia de situación fiscal de la organización, un comprobante de domicilio de la organización, no, perdón, del donante, un comprobante de domicilio del donante que no exceda, que tenga una vigencia no mayor a los 3 meses. Y por último, la constancia en la que se acredite que se le preguntó acerca de la existencia del beneficiario controlador o dueño beneficiario. Por regla general, esos son los 6 documentos más comunes que vamos a solicitar. Pero siempre que tengan un donante y no estén seguros, buscar, remitirse a los anexos de las reglas de carácter general y checar ahí exactamente cuál es la figura legal que tiene mi donante y entonces cuál es el listado de documentos e información que tengo que solicitarle. Otras de las obligaciones, nos preguntaban, ¿cuándo es que tengo que emitir los avisos? ¿Qué tipo de avisos? Bueno, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente, hay que presentar los avisos correspondientes en caso de que se reciban donativos igual o superior al umbral superior. Estos son los que nosotros les decimos avisos con operaciones o avisos normales, así se conocen coloquialmente. Y en caso de que no recibimos donativos que llegaron o superaron esos umbrales, entonces va a aplicar lo que se le dice como informes en cero o sin operaciones, porque es que aunque sí se reciban donativos que llegaron al umbral bajo, pero no superaron umbral alto, voy a emitir un aviso en ceros o informe en cero, ¿vale? Y por último, ya cerrando este tema, nos preguntaban, ¿cuál es el aviso por acumulación del valor de la operación? ¿Qué cosa es un aviso acumulable? Bueno, ¿cuándo operan estos avisos acumulables? Cuando se realizan donativos por un mismo cliente de 2 o más donativos que superen cada uno el umbral bajo de los UMA por un periodo acumulado de 6 meses. Y aquí el otro día se los estaba explicando a alguna de las organizaciones de ustedes. Tienen que haber 3 supuestos y anoten ahí. Mismo donante, periodo de 6 meses, al menos 2 donativos donde cada uno supere umbral bajo. Ahí es cuando únicamente va a aplicar los avisos por acumulación. No aplica una sumatoria y esa sumatoria me dio lo que va al umbral alto. No, acá no aplica sumatoria. Acá aplican estas 3 condiciones que les estamos comentando. ¿Cómo lo voy a graficar para que ustedes entonces lo entiendan mejor? Acá les estamos poniendo el supuesto, pero con umbrales que aplicaron en 2020, no son los umbrales de ahora. Por ejemplo, en el año 2020 era como de 143,000 y cacho la UMA, el umbral bajo. Entonces, en mayo yo recibí un aviso de 150,000, por tanto, estamos en los supuestos de que son mismo donante, ¿no? Periodo de 6 meses. Recibí un donativo de 150,000 pesos. Ya me superó los 143,000. Tengo que tenerlo acá en foquito rojo porque puede que lo tenga que acumular. En junio recibí uno de 130,000. Eso no se acumula, yo no lo voy a contar. Pero en septiembre recibo uno de 165,000 pesos. Ese también lo acumulo. Entonces, el ejercicio de acumulación va a ser todos los que me superaron mi umbral bajo. Por tanto, va a ser el de 150,000 y el de 165,000 pesos. El resto yo no lo voy a acumular, ¿vale?
Por tanto, les digo, no aplica sumatoria, aplica de cuáles van a ser los que me llegaron o superaron mi umbral bajo. Fíjense el segundo ejemplo. Ninguno superó umbral bajo, yo ahí no aplico la acumulación. Y en el tercer supuesto, en mayo, yo recibí uno, pero ni en julio ni en agosto recibí otro que superara mi umbral bajo. Por tanto, no se acumula. Sé que es un concepto algo complejo de entender igual, pero es para que ustedes vean cuándo es que se acumula. Y ¿cómo lo voy a avisar? Era de las cuestiones que nos preguntaban. La ley no establece cómo va a ser el proceso de la acumulación. La autoridad nos ha presentado como este esquema que les planteé aquí. Sin embargo, nosotros como lo vemos en el portal, como hemos interpretado el portal, es que justo cuando ustedes vayan a emitir su aviso, ya estén a punto de firmarlo, les da dos opciones, o agregar operación o agregar donativo. Nosotros somos del criterio de que agreguen operación porque les da la posibilidad de que ustedes realicen ahí, pongan todos los datos del donativo que están recibiendo. Pónganse a pensar que ustedes pueden recibir un bien mueble y un bien mueble, dígase un carro, o pueden recibir un dinero, ¿ok? Entonces ustedes van a tener ahí la posibilidad incluso de poner liquidación numeraria o bien mueble y poner los montos exactos, poner los tipos de moneda, porque también los donativos en este periodo de 6 meses pueden no ser iguales. Puede ser montos variados, fechas variadas y además tipos de monedas, tipos de donativos específicos diferentes. Por tanto, nosotros somos del criterio de agreguen operación y con eso ustedes están dándole parte a que igualmente ya tienen llenado esta primera parte del donativo que a lo mejor recibí en mayo y entonces en septiembre justo lleno entonces mi donativo, como agregué operación, ya estoy agregando justo la información de esta nueva operación, ¿vale? Acá, ¿qué es otra cuestión que tienen que tener en cuenta? Bueno, como yo no sé si en caso de que no tuve más donativos por otros donantes, ni por ese mismo donante en ese mes. Si estoy en ese supuesto, en mayo lo voy a reportar como en ceros. Mientras que en septiembre ustedes tienen que poner, y los que han emitido avisos en el portal, saben que tienen que declarar como qué mes están reportando. Ustedes entonces reportan por ese último mes que van a hacer ese aviso por acumulación, pero justo hagan este ejercicio de agregar operación para que se entienda bien que están acumulando. Nosotros recomendábamos el otro día como una buena práctica, aun y cuando quede claro que ustedes acumularon en el aviso, que igualmente expidan un documento, vaya que lo agreguen junto con ese aviso y acuse, donde ustedes hagan la referencia de que agregaron operación correspondiente a un donativo que acumularon en cuanto al mes de mayo y el mes de septiembre. Entonces, esperamos que hasta aquí puedan se hayan quedado con lo más claro posible estos temas y bueno, cualquier duda las vamos a seguir atendiendo. Igualmente nos ponemos a sus órdenes para un webinar específico sobre el tema de la ley antilavado y seguir abordando otros temas. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? Fíjate que sí, hay algunas dudas, Laura, que te pediría poder contestar en el chat, pero vamos a continuar porque hay otros temas que tenemos que ver y precisamente de actualizaciones en materia legal y fiscal, para que continúe el licenciado José Luis Mondragón y nos exponga, por favor. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Ernesto. Sí, justamente, así como digo, el año pasado fue un año de muchísimos cambios para las donatarias, fue así como que un parteaguas. Este año también hay cambios, pero nos gustaría también platicarles cuestiones que hemos estado viviendo, que hemos estado experimentando dentro del despacho, derivados muchos sí de cambios a normatividad, pero desafortunadamente también hay por ahí algunos criterios que están cambiando
dentro del SAT, ¿no? Y cuando digo cambiando dentro del SAT es porque así lo consideran las personas que llevan el área de donatarias, ¿no? Entonces, importantes que debemos de tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, las multas que a partir como de que fue 2019-2020 empezaron a volar, ¿no? En los buzones tributarios de las donatarias. Anteriormente, recordamos años anteriores, 2018, 2017, bueno, pues no presentábamos transparencia y lo que pasaba era, bueno, pues la consecuencia era perder la autorización y nos publicaban en el anexo 14 como pérdida de vigencia y pues ya, ¿no? Entonces teníamos que hacer todo el trámite para poder obtener nuevamente la autorización y bueno, en cierta forma era ver que, bueno, pues, híjole, ya me quitaron la autorización, ahora tengo que hacer todo. Bueno, está bien, pero hoy no. Hoy ya con esta encomienda recaudatoria dentro del SAT, ¿no? A partir de hace un par de años para acá, está justamente el emitir multas. Y están emitiendo multas por no presentar información de transparencia. Están emitiendo multas por no presentar declaración anual. Ahora también se van a emitir multas, y lo supimos igual por comentarios dentro. ¿Por qué? Por no presentar informes del COVID. Pero algo bien importante, y que lo van a ver ustedes ahorita dentro de unas recomendaciones que les vamos a hacer, es que nos encontramos que también ya hay multas por requerimientos de la autoridad. Es decir, la autoridad, como sabemos, tiene toda la facultad de en cualquier momento revisar nuestro expediente y decir, ok, de tu expediente yo acabo de encontrar estas irregularidades. Y emitir un requerimiento. Si no se cumple ese requerimiento, viene multa. ¿Pero qué están haciendo dentro del SAT para que ustedes lo sepan? No crean que es requiero multa y después la consecuencia del no haber cumplido ese requerimiento. No. Lo que están haciendo es como una cadena de primer requerimiento, no me lo cumpliste, te multo. Y después emiten otro requerimiento y si no lo cumplimos, te multo. Y hasta un tercer requerimiento. Entonces, eso es una situación complicada que deviene justamente de no estar al pendiente de nuestro buzón tributario, que ahorita también vamos a ver un poco de eso. Entonces, ¿qué tenemos que estar al pendiente? Obviamente de nuestras obligaciones fiscales, actualmente de la cuestión de los informes del COVID, ¿no? Que también por ahí ya vamos a ver un poquito más adelante, que ya también es una cuestión para pérdida de vigencia de la autorización, ¿no? El no presentar los informes del COVID cuando estamos obligados a presentarlos, ¿sí? Y también tomar en cuenta que al reformar ahorita miscelánea, el SAT trata de en esta parte no dejar como cabos sueltos y decir, de hecho, si recuerdan, dentro de las preguntas que se mandaron en un inicio, fue la pregunta de, oye, y informaste en el último, valga la redundancia, en el último informe, le dijiste al SAT que tenías cierto remanente por aplicar de los donativos de los sismos. Hubo por ahí un 30% que contestaron que sí. Entonces, vamos a ver que tenemos que informar ya al SAT qué hicimos con ese remanente. No podemos quedarnos lo más, porque el SAT lo que hace ahorita y lo que va a empezar a hacer es requerir y decir, dime qué hiciste, dónde está este informe, qué hiciste con este remanente que en 2020 me dijiste que tenías. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con estas obligaciones, pero también el cuidado no es nada más en presentarlas, sino puedes dar la que sigue, por favor, la lámina que sigue. El seguir estas recomendaciones que les hacemos son bien importantes. La primera, bueno, lógicamente hay que cumplir en tiempo y forma con estas obligaciones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en nuestro buzón tributario, ¿sí?
¿Por qué? Porque justamente en la experiencia que tuvimos con un cliente, es justamente el no revisar el buzón tributario en más de un año. Y durante ese año hay 3 o 4 requerimientos con sus respectivas 3 o 4 multas. Y nadie se dio cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que debemos de tener actualizados nuestros medios de contacto en el buzón tributario. Recordemos, el buzón tributario nos permite hasta 5 correos electrónicos y un número de celular. Y son obligatorios por lo menos un correo y el número de celular son obligatorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si pusimos hace un año un correo electrónico que hoy ya ni manejamos, obviamente no nos vamos a enterar nunca de que el SAT nos mandó una comunicación, porque recordemos que para eso son los medios de contacto, justamente para que el SAT nos avise, tienes un comunicado o tienes un acto administrativo en tu buzón. Entonces llega tanto en el correo como un mensaje de texto al celular, ¿sí? Pero si no lo tenemos actualizado, corremos ese riesgo de no conocer la comunicación que quiera tener la autoridad con nosotros. Y que puede ser algo tan sencillo como un comunicado, como hacen a veces los en general de, recuerda que está próximo a presentar tu declaración de transparencia. Puede ser algo así, pero también puede ser algún requerimiento importante. Y un requerimiento que traiga consecuencias económicas, que traiga consecuencias de revocación de la autorización. Entonces, esta recomendación, por favor, siempre ténganla en cuenta y junto con la tercera, que es tener el domicilio fiscal donde estemos localizados. Siempre estar localizados en el domicilio fiscal, ¿sí? Recordemos que tenemos obligaciones como donatarias, sí, pero no solamente eso, tenemos obligaciones como personas morales. Y como personas morales siempre debemos de mantener al SAT informado, al RFC, a través del RFC, de todo lo que hacemos. Entonces, si nos cambiamos, tenemos que avisar, ¿sí? Porque justamente si llega algún otro acto administrativo que no se notifique, porque aún los hay, que no se notifique vía buzón tributario y nos van a buscar, pues no nos van a encontrar. Y desafortunadamente va a ser un motivo, ¿sí? Para que al día de hoy nos puedan poner hasta en el listado, ¿no? De factureras, ¿no? De que no existe. ¿Por qué? Pues porque no existe, porque está simulando, porque aquí en el RFC está este domicilio, ya lo fuimos a buscar, asientan en un acta, que por cierto a veces casi nunca se les entiende lo que ponen, ¿no? Pero asientan que la persona moral no se encuentra en el domicilio. Y con eso estamos como no localizados. Y eso es suficiente para caer en estos supuestos. Entonces, no podemos dejar a un lado las obligaciones que tenemos como persona moral por estar atentos a las que tenemos como donataria. ¿Sale? Entre estas obligaciones, por ejemplo, el buzón tributario, sí, si tenemos los medios de contacto vigentes y son nuestros correos y nuestro celular, debemos estar seguros de que nos va a llegar algún momento alguna notificación. Pero tampoco está de más el revisar el buzón tributario eventualmente, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Quien tenga esa facultad dentro de la organización, poder revisarlo, tener la tranquilidad de que no tengo ninguna comunicación, ¿no? Y hasta ahí. Vamos a suponer que el SAT manda un correo a al mail que tenemos nosotros y lo manda a spam, pues no lo vamos a ver. Entonces, hay que estarlo revisando. Hay que hacer esa práctica, estarlo revisando eventualmente. No diario, no cada 3 días, cada semana, pero por lo menos cada 2, 3 semanas, mes, si quieren, es algo muy sano y que les va a dar tranquilidad, al igual que la opinión de cumplimiento de obligaciones. ¿Sí? Hemos tenido casos en el despacho, no lo van a creer, en los que el lunes sale una opinión positiva y el martes sale negativa y el miércoles sale positiva. ¿Sí? Es increíble. Van a decir, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, los sistemas del SAT también fallan, no son perfectos, de hecho están muy lejos de ser perfectos, pero justamente nos requirieron, presentamos una promoción, nos dicen, oye, es que al momento de que yo voy a resolver, tu opinión es negativa. Ese mismo día nos metemos al buzón tributario a generar la opinión y sale positiva. En ese momento contestamos y nos autorizan
pero resulta que cuando la vuelven a checar sale negativa. Otro cliente que lleva años, bueno, no años, exageré, meses tratando de obtener una opinión positiva y le sale negativa a pesar de estar totalmente en orden. Entonces, todo eso debemos nosotros de evitarlo teniendo estas prácticas. Son buenas prácticas y son prácticas que nosotros aconsejamos. ¿Sale? También para efectos de nuestra transparencia, nuestra declaración anual, para efectos de la cuestión que vino a atorarnos un poco el año pasado con la cuestión de los ingresos, ¿no? Con la cuestión de los ingresos propios de la actividad y los no propios, tengamos siempre este control correcto, este control en el que sepamos qué ingresos son propios de nuestra actividad y autorizada y cuáles no. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado de no sobrepasar el 50% que hoy la ley del impuesto sobre la renta nos exige, no sobrepasar el 50% de nuestros ingresos, ¿no? Por actividades que no son propias de tu actividad autorizada. Debemos de tener mucho ese cuidado, porque recordemos que al nosotros sobrepasar este porcentaje, y si en un momento dado el SAT nos revisa, nos revoca, pero es la única causal de revocación al día de hoy en la cual una donataria no va a poder recuperar nuevamente la autorización. Así de grave está el asunto con ese tema. Entonces, por eso recomendamos el tener este control de nuestros tipos de ingresos. ¿Sale? Y obviamente, el tratar siempre de mantenerse bien informado, buscar a gente especializada que les pueda dar este tipo de tips, este tipo de consejos, oye, velo por aquí, velo por allá, no te confíes de esto, aquí puedes hacerlo por así. Entonces, todo eso es bien importante y a ustedes les va a dar muchísima tranquilidad en la vida de su donatario. ¿Sale? Dentro de las preguntas que tuvimos por ahí, pudimos ver algunas que se referían a, oye, ¿cómo le hago para efectos de los apoyos a no donatarias? Ahí estamos en un problema, ¿sí? Porque los apoyos a no donatarias están prohibidos. Las donatarias autorizadas no pueden apoyar económicamente a nadie que no sea otra donataria autorizada, ¿sí? Así lo establece la ley, lo establece en el artículo 82, fracción cuarta de la ley, dice, las donatarias no pueden apoyar, no pueden transmitir nada de su patrimonio a personas morales, a menos que sean donatarias autorizadas. Perfecto. Donataria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si hacemos esto, pues obviamente estamos destinando, conforme a las disposiciones legales, estamos destinando nuestro patrimonio a cuestiones que no tenemos autorizadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el SAT? Ah, perfecto, pues entonces te voy a revocar la autorización por lo que estás haciendo, porque estás haciendo lo que la ley te dice que no hagas, ¿sí? ¿Y por qué les ponemos esta última parte? Que dice, únicamente, el SAT establece que únicamente se puede apoyar a donatarias autorizadas, ¿sí? Pero aquí va otra cuestión, ¿sí? Y va muy de la mano, si pueden poner la siguiente lámina, por favor, va de la mano con esta lámina siguiente, la del objeto social autorizado. En 2021, al modificar este famoso requisito de patrimonio, en la fracción cuarta del artículo 82, el SAT cierra a manera de, puedes destinar tu patrimonio o debes destinar tu patrimonio al objeto social autorizado para recibir donativos deducibles. ¿Qué es lo que pasa y a lo que nos hemos enfrentado después de este cambio con muchos clientes? Que ellos dan donativos a otras donatarias, las apoyan económicamente y no por cuestiones chuecas ni nada, simplemente porque así lo tienen, hasta lo tienen en su objeto social, vamos a poner, lo tienen en su objeto social y lo hacen, ¿sí? Dan apoyo aquí, esta donataria que es hermana, pues hay que apoyarla porque anda como tambaleándose y tiene un muy buen objeto social, yo la quiero apoyar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso está muy bueno. Sin embargo, si hacemos eso sin tener autorizada la actividad de apoyo económico a otras donatarias, conforme lo requiere el SAT,
nos van a revocar. Nos van a revocar la autorización. Y van a decir, pero ¿cómo pues si esta actividad es una actividad propia de las donatarias? Claro que es una actividad propia de las donatarias, pero no la tienes autorizada. Es más, nos vamos a ir un poco más, a extender un poco, a desmembrar un poquito más esta cuestión del objeto social autorizado. Sabemos nosotros que las actividades, por ejemplo, asistenciales, ¿no?, que están en el artículo 79, fracción sexta de la ley, son varias. Orientación social, alimentación, vestido, ayuda en gastos funerarios, son muchas, ¿no? Pero cuando nosotros solicitamos la autorización al SAT, resulta que con el documento con el que acreditamos las actividades únicamente teníamos autorizado, se me ocurre, la cuestión de alimentación, ¿no? La cuestión de apoyo en alimentación, vestido y vivienda para personas de escasos recursos. Ojo, eso no quiere decir que tenemos autorizadas todas las actividades asistenciales. Y eso lo debemos de tener muy claro. No tenemos autorizada, no estamos autorizados para dar orientación social, no estamos autorizados para ayudar en gastos funerarios, ¿sí? No estamos autorizados para dar asistencia jurídica. Y eso hoy no lo saben o no lo han como que tratado de justo de envolver esto, de unirlo para decir, ok, entonces si es mi objeto social autorizado, por eso miscelánea nos dice, ¿cuál es el objeto social autorizado? El que está en tu oficio. Tú puedes tener en tu objeto social, en tus estatutos, 50 actividades, y esas 50 actividades son propias de las donatarias, qué bueno. Pero si tienes autorizadas 2, esas son las únicas 2 en las que puedes tú realizar y destinar tu patrimonio, ¿sale? Entonces, fíjense cómo cambia a lo que era antes de 2021, el decir, yo destino mi patrimonio a mi objeto social, porque así decía, pues uno decía el objeto social que está en mi acta, ¿no? En mi constitutiva, y perfecto. Ahí dice que yo puedo apoyar a otras donatarias y lo voy a hacer. Hoy ya no. Y si lo hacemos, corremos el riesgo de que en una eventual revisión el SAT nos diga, tú estás autorizado en términos culturales y ¿por qué te fuiste a reforestar, ¿no?, el Cerro del Chiquihuite? No entiendo. Y ahí nos podemos meter en problemas, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del objeto social autorizado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, algo, alguien, o le seguimos. Bueno, aprovechando una de las preguntas de Fondo Eje Neovolcánico, sí. ¿Qué pasa con los egresos que no tuvieron un comprobante fiscal? No se tuvo un CFDI. La ley refiere que deberíamos de reconocer y pagar el 35% del impuesto sobre la renta, porque se llama remanente distribuible ficto. Es una presunción fiscal. ¿Qué pasó este año, que fue la primera vez que presentamos nuestra declaración anual teniendo que reconocer esos egresos sin comprobación fiscal como tal? Que el sistema nos calculó no el 35%, sino el 30%. Y fue el propio sistema del SAT el que nos hizo este cálculo. ¿Qué fue lo que terminó pasando con muchas organizaciones? Pues terminaron pagando impuestos sobre la renta en el orden del 30%. Hay disposiciones de Código Fiscal de la Federación, de resoluciones de la Corte, que dicen que cualquier disposición que beneficie al contribuyente tendrá que ser la disposición que hay que seguir. En este caso, la declaración anual es una herramienta electrónica que nos proporciona la propia autoridad, y fue la propia autoridad la que puso el cálculo del 30%. Entonces, técnicamente, no tendríamos por qué ser sancionados si no pagamos ese otro 5% extra por esos gastos. Pero ante la pregunta es, entonces, de mis egresos, que no tuve comprobante fiscal, ¿los debí de haber reconocido? Sí. ¿Debí de haber pagado el impuesto sobre la renta? Sí. ¿Qué pasa si no lo hice? Hay una contingencia fiscal.
Significa que, por lo menos por los próximos 5 años, en cualquier momento la autoridad te puede pedir, oye, ¿qué pasó en el 2021 donde de los FDIs que yo reviso que tienes, tú dices que tuviste el 100% amparados contra CFDI, pero no me cuadran las cuentas? ¿Por qué no me explicas qué pasó con estos 200,000 pesos, 300,000 pesos, en donde no veo CFDIs? Nosotros podemos tener la respuesta a ello. Oye, tengo los comprobantes de gastos de servicios y de bienes adquiridos en el extranjero. Y de esos no pude obtener un CFDI. Y tengo el derecho de haber adquirido bienes y servicios del extranjero. Le contestamos al SAT con nuestros papeles de trabajo, nuestras facturas emitidas del extranjero, y el SAT se queda tranquilo porque dice, aquí nos está demostrando que efectivamente no tenía CFDIs, pero sí tenía en sus papeles de trabajo las facturas del extranjero. Pero si nosotros no contamos con este tipo de respuesta fundada, en ese momento el SAT dice, te determina un impuesto sobre la renta, multas, actualizaciones y recargos. Entonces, son contingencias fiscales que tenemos que tomar en cuenta. Adelante, José Luis, con lo demás. Muchas gracias. Sí, la verdad es que muy importante, que es como lo que les decíamos. Realmente los sistemas del SAT no son perfectos, al contrario, son perfectibles y en esta parte, bueno, pues benefició, ¿no?, a estas personas. Entonces, de lo que platicábamos justamente del objeto social autorizado, ¿qué es lo que les recomendamos? Revisarlo. Y si es posible, no se trata de cambiar la naturaleza de sus organizaciones, no se trata de eso. Pero en la medida de lo posible, sí revisar y analizar la posibilidad de ampliar el objeto social y obtener más autorizaciones, obtener autorizaciones adicionales. Recordemos que nada nos impide tener autorizadas prácticamente todas las actividades que hacen las donatarias, nada nos los impide, ¿eh? Y también dejar a un lado lo que de repente se escucha de que no, es que no puedes tener un objeto social amplio porque el SAT te revisa. No, eso no es cierto. O no, es que si lo tienes amplio, no te van a autorizar. No, para nada. Es más, si lo tenemos amplio, somos en este caso, ¿verdad? Somos una acción ecológica. Pero también ya le pedimos al SAT que nos autorice apoyo económico, otorgamiento de becas, asistencia social y desarrollo social. Ya nos lo autorizó. Tampoco se trata de que como ya lo tenemos autorizado, ya lo tenemos que hacer. Puede pasar toda la vida de la organización y que no lo hagan. No pasa absolutamente nada. Simplemente tenemos que prevenir este tipo de cuestiones para que no nos pase lo que está pasando con muchas de, oye, pues es que yo llevo 2, 3 años dándole apoyos económicos a otras donatarias, pero mi objeto autorizado es asistencial. Bueno, pues ahí lo que se tiene que hacer es obviamente ver la forma, actualizar, ahorita que tenemos que aprovechar de esta modificación estatutaria que hay que hacer para cumplir con la ley del impuesto sobre la renta, aprovechemos y modifiquemos nuestro objeto, tratemos de hacerlo un poco más amplio, poner más actividades y si nos es posible también conseguir acreditamientos, ¿por qué no? Solicitar que nos las autoricen, ¿sale? Y así, si la hacemos, ejemplo, el otorgamiento de becas, muchos dirán, no me veo dando becas, pero si el día de mañana alguien los busca y le dice, oye, ¿me puedes ayudar con una beca? Y ustedes tengan la capacidad de decir, sí, claro, puedo ayudarte, tengo en el objeto social, tengo mi autorización del SAT, aquí dice en este oficio, adelante, no tengo mayor tema. ¿Sale? Bien importante. Aquí aprovecho el espacio, Francisco pregunta, y esto es muy recurrente, ¿no? Le estaba ya contestando yo en el chat, pero entonces yo soy donataria y para darle donativos a otra donataria, debí de haber tenido en mi objeto social apoyo económico a otra donataria. Según el criterio de la autoridad actual, sí, la respuesta es sí, pero no solamente tenerlo en tu objeto social. Tienes que tener acreditada tu actividad de apoyo económico con un convenio de apoyo económico con otra donataria, solicitar la autorización adicional al SAT, recibir esa autorización y ahí te podríamos decir que estás en cumplimiento. Sabemos de que hay
auditorías abiertas a donatarias en donde el SAT está desconociendo donativos de donatarias a otras donatarias por no contar con esta autorización expresa. Consideramos que hay defensa. ¿Por qué? Porque no existe una norma en la ley de impuesto sobre la renta o en resolución miscelánea donde se deje con claridad que yo debí de haber tenido dicha autorización y debí de haber obtenido esa autorización de parte del SAT. Hay defensa, pero como siempre lo hemos dicho aquí, tampoco se trata de jugar en la línea de nos vamos a terminar peleando con el SAT. Al contrario, nuestra obligación, y ese es el espíritu también de este tipo de talleres y desde FONOR, es darle los elementos para que sus donatarias, como decimos ahora de una manera muy elegante, estén en compliance, ¿no? Que estén en cumplimiento. Y esta forma de estar en cumplimiento es contar con esta autorización adicional, porque es muy común entre donatarias en el ambiente ambiental, perdón, parece el pleonasmo, el darse donativos entre donatarias. Es muy común. Los invitamos a revisar su objeto social, a hacer la adición en el objeto de apoyo económico a otras donatarias, de contar con el convenio de apoyo económico con alguna otra donataria, con una característica. Hace muchos años, les puedo decir hace como 14 años, el SAT te pedía que cada donativo que le dieras a otra donataria tuvieras un convenio de apoyo económico en lo individual. Ahora no. Basta con un convenio que el SAT te haya validado, en donde efectivamente te contesta y te dice, sí, ya revisé que con la donataria con la que tienes el convenio está vigente, te autorizo. Y además veo que en tu objeto social contiene esta mención, te autorizo adicionalmente a apoyar económica a otras donatarias. Les digo, hay defensa, técnicamente hay defensa, pero no vale la pena meterse en esos problemas. Sugerimos reformar el objeto de tal forma que tenga esta adición y tener estos convenios de apoyo económico. Gracias. Adelante, José Luis. Ahí mero, por favor, gracias. Fíjense que les vamos a platicar este tema que la verdad es que ni lo teníamos previsto que pasara. Sabemos que ya no existe Indesol, que ahora es, bueno, la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social, ¿no? Pero bueno, no lo teníamos contemplado. No, ni siquiera podemos, creo yo, sin temor a equivocarme en lo que tenemos en el despacho, ni siquiera podemos creer que esto sea así hoy. ¿A qué nos referimos? Recibimos una notificación por parte del SAT después de que habíamos solicitado autorización y como acreditamiento de actividades ingresamos la CLUNI, ¿no? Que sabemos que es un documento que además de, bueno, hacer este registro para las organizaciones de la sociedad civil, pues sirve de acreditamiento de actividades en el SAT para cuestiones asistenciales y de desarrollo social, ¿no? Hasta ahí estábamos muy bien, ingresábamos nuestra CLUNI, poníamos las actividades pues de equidad de género, poníamos actividades también hay una de desarrollo social encaminada a la ecología, ¿no? La cuestión de apoyo en los derechos humanos, cuestiones cívicas, ¿no? Cuestiones de protección civil. Todas esas, bueno, pues las establecíamos en la CLUNI y el SAT nos autorizaba. Eso les estoy hablando todavía hasta, pues creo yo hasta principios de año, ¿no? Sin embargo, resulta que hay un nuevo criterio. Ojo, cuando decimos criterio literal es un criterio que salió de la administradora de donativos con su gente, con su cuerpo de trabajo, en el que la CLUNI, a pesar de que el fundamento legal es y de su emisión y todo es la ley de fomento, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil, y que justamente la figura del desarrollo social en la fracción 25 del artículo 79 de la ley salió justo para poder
acreditar estas actividades y poder realizarlas. Resulta que si hoy tenemos en nuestra CLUNY, hablando de este foro, tenemos autorizada la actividad de desarrollo social de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Que es la cuestión de desarrollo social encaminada a la ecología, pues ya no funciona. Ya la CLUNY ya no funciona para ello. ¿Por qué? No lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, pero la verdad es que la explicación, les soy sincero, da hasta pena. La explicación que nos dieron fue que porque... ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Que porque así lo dice... No, una anterior. Porque así lo dice la página de internet de la Secretaría. No por la ley, no por algún reglamento, no. Entonces, hoy la CLUNY nos sirve únicamente para efectos de acreditar estas tres actividades: la promoción de la participación organizada de la población, la equidad de género y el apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, olvidemos que nos sirve para derechos humanos, olvidemos que nos funciona para cuestiones cívicas, olvidemos que nos que nos sirva para cuestiones de protección civil. Ya no es así. Les repito, es criterio interno, criterio que nos compartió, hay un contacto, que obviamente va a causar muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas donatarias autorizadas con este documento y en actividades, ¿sí?, que actualmente ya no hacen valer. Entonces, si hoy yo presento mi autorización y quiero ser una asociación que se dedica a los derechos humanos y presento mi CLUNY que dice derechos humanos, me van a decir que no. Pero ¿y entonces qué pasa con todas las 799 que ya vienen autorizadas con ese documento en años anteriores, ¿no? Es un problema, va a causar seguramente mucha incertidumbre. A nosotros como especialistas nos está causando problema el haber, antes de este criterio, el haber modificado estatutos de nuestros clientes a manera de decirles, perfecto, hay que modificarlo a manera de que esté en match con tu CLUNY. Y hoy tener que decirles, perdón, pero no te sirve más que para estas tres, ya no para todas. ¿Sí? Sí, y para todo lo asistencial, eso sí nos funciona para todo lo asistencial. Pero que sepan que para efectos de desarrollo social ya no, nada más para estas actividades, por si en algún momento queremos hacer justamente lo que les acabamos de platicar, el aumento a nuestro objeto social, ¿no? El obtener una autorización adicional de derechos de desarrollo social, bueno, que sepamos que si tenemos CLUNY, antes de presentar y que nos rechacen, mejor verificamos este material que les vamos a dejar y ver que sean estas las que estamos pidiendo. Si no son estas, pues nos van a decir que no. ¿Sale? La CLUNY continúa funcionando, continúa sirviendo. Claro. Como lo hemos visto en otros talleres. Hay donantes, fundaciones privadas, que que la piden como requisito. Técnicamente no tendría que ser así, pero pues el donante manda. Entonces, porque también nos preguntan, oye, ¿y vale la pena continuar con mi CLUNY? Nosotros consideramos que sí. Pero con estas particularidades, resulta que solamente estas tres actividades son las que van a valer para acreditar actividades de desarrollo social. Eso no significa que nosotros podemos continuar con nuestra CLUNY, ¿ok? Podemos continuar con nuestra CLUNY, pero es para acreditar actividades de desarrollo social. Y entonces sí, consideramos que sí debe en este caso, de tenerse la CLUNY. Vamos a tocar este tema de los FDIs porque era alguna de las dudas que también se tenían y que se nos plantearon. También que sepan que a través de FONOR les vamos a hacer llegar unas notas o hasta el 1 de junio, en este caso, perdón, 1 de julio,
la versión anterior. A partir de entonces ya tendremos todos que haber migrado a la versión 4.0. Les pedimos que cuiden este tipo de detalles. Por favor, que cuiden el que sus proveedores de CFDIs tengan ya la actualización de 4.0. ¿Y qué pasa? Lo que estamos viendo en algunas auditorías es que si los CFDIs no están bien emitidos, la autoridad con la mano en la cintura dice, pues este donativo te lo voy a considerar remanente distribuible porque no tuviste el CFDI correctamente emitido. Que como saben, para donatarias, pues tenemos que tener el complemento de donatarias, que no es más que manifestar que somos donataria autorizada, nuestro oficio de autorización, nuestra fecha de oficio, que el recurso lo vamos a destinar a nuestro objeto social y que si los bienes que amparan este donativo, en caso de que estemos describiendo algún bien en especie, ya fue deducido previamente, el cual no tendrá efectos para impuesto de la renta. Ese es el complemento de donatarias. Pero una de las características que parece menor, pero es que los últimos 3 años nos habían sugerido, el propio SAT había dicho que no hacía falta incluir el domicilio fiscal y una serie de información que vuelve a solicitarnos al llenado de los FDIs. Ahora le tenemos que pedir al donante su constancia de situación fiscal, porque ahora ya tenemos que señalar también el régimen de ley del donante y una serie de características que tenemos que cuidar hasta para la cancelación de los FDIs. Esa nota que preparamos trae estas características, ¿no? Trae estas características que tenemos que cuidar. Son temas muy laboriosos, técnicos, son las nuevas reglas, pero hay que cuidarlos. Domicilio fiscal, solicitar constancia de situación fiscal, poner la denominación correcta, cuidar el tema de las abreviaturas, el cuidar todos estos pequeños detalles. ¿Para qué? Para que estén amparados nuestros ingresos de donativos y tengan todas estas características, ¿no? Tenemos que describir estos detalles, es la nueva versión y sabemos además que ustedes están constantemente obteniendo información también de otros talleres, de otros webinars. Muchos de ellos luego a veces no están especializados en donatarias, pero esta nota que generamos está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil en materia de donatarias y que cuidemos pequeños detalles en nuestros FDIs, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos al emitir un CFDI. Si es de prestación de servicios, que sea la factura sin el IVA. Si es una cuota de recuperación, señalar que es una cuota de recuperación. Si es un donativo, si fue por algún otro ingreso diferente, señalarlo. Cuidar muy bien el no estar emitiendo CFDIs de donativos de otro tipo de ingresos. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Preguntar, cerciorarnos las claves, todos esos pequeños detalles para que nuestra comprobación esté correcta. Cuando el SAT está auditando, uno dice, no, ¿para qué me va a pedir CFDI si el SAT ya lo tiene? No. En la auditoría el SAT se da el lujo de decir, quiero ver todos tus CFDIs y quiero que me los muestres de tal ejercicio, ¿no? Y quiero revisarlos. Y además estoy confrontando con la información que tengo y hay cosas que no coinciden. Todo eso está pasando hoy ahora. Y además, como estamos al alcance de un clic de la autoridad, antes iniciar una auditoría para la autoridad era todo un montaje administrativo. Ahora no. Ahora es a través del buzón tributario donde nos puede, y tiene el derecho, amparado en el Código Fiscal, de solicitarnos por lo menos los últimos 5 ejercicios de nuestra contabilidad, ¿no? De detalles muy puntuales. Algunos de ustedes hemos tenido que enfrentar, ¿no? Algunas de estas solicitudes de información que técnicamente al principio dan miedo. ¿Por qué? Porque lo que dice la autoridad en sus oficios es, veo diferencias, ¿no? Veo diferencias en lo que me has venido declarando conforme lo que tengo en mis reportes y considero que me las tienes que aclarar. Entonces, ahí, ¿qué pasa con ustedes, con las organizaciones que tienen todo en orden?
Pues sí, al principio da miedo, pero ya se pone uno a revisar, hace unos papeles de trabajo, compara y uno le puede decir a la autoridad, oye, pues tus diferencias no entendemos dónde están porque aquí están nuestros números. Y la autoridad, ¿qué hace? No nos pide perdón, dice, ok, siguiente, ¿no? Muy bien, no veo, ya no te voy a establecer un crédito fiscal, me doy por aclarada. Eso está pasando. Miren, vamos a tener que concluir aquí nuestra exposición por motivos de tiempo. Sabíamos que son muchos temas, ¿no? En materia legal, fiscal. Muchas de las preguntas iban en el sentido de cumplimiento de ley antilavado, por eso le dimos la importancia en este espacio a tratar de explicar. El tema del beneficiario controlador es un tema que va a generar dudas. Por ahí sentimos que aún así hubo, a pesar de que tratamos de explicar la diferencia, aún así en las preguntas percibimos que no fuimos tampoco tan claros, o tal vez lo fuimos, pero no todo el mundo entiende, todavía no todo el mundo entiende lo que uno quisiera que se entendiera, pero por favor les pediríamos leer las notas que redactamos, porque esas notas traen el fundamento legal, en donde estamos citando precisamente la fuente del por qué llegamos a las conclusiones. No nos quisimos meter ahorita a exhibirles la fuente legal porque no nos hubiera dado este tiempo. Por favor, lean y con mucho gusto estamos a sus órdenes también para confrontar criterios. Estamos abiertos a que alguien nos diga, pues no estoy de acuerdo con eso que dicen, que tengo que estar autorizado para darle donativos a otra donataria. Entendemos que pueden no estar de acuerdo, pero es nuestra obligación comunicarles cuál es el criterio de la autoridad actual y cuáles son las prácticas que consideramos convenientes para no estar en problemas con el SAT. ¿Ok? Muchísimas gracias a la maestra Laura Santana, al licenciado José Luis Mondragón, por acompañarnos con su información. María José, cedo el micrófono. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Laura, José Ernesto y José Luis, por estas 2 horas que nos compartieron. Sí sé que quedaron pendientes algunos temas. De todas formas, Ernesto, confírmame, están varias de algunas cosas, bueno, tanto en la presentación que les vamos a compartir como en los documentos que mencionas. Y también queríamos compartirles rápidamente, en los próximos meses vamos a estar también haciendo algunas otras actividades. Les va a estar llegando la invitación sobre estos temas, sobre el informe de transparencia. Vamos a ver si encontramos también un espacio para los temas que hayan quedado pendientes hoy. Ya lo hablaré con el grupo de correo para determinar. Y también hay por ahí algunos temas de criptomonedas que me parecen muy importantes compartir más adelante, tanto desde el punto de vista de movilización de recursos como desde el punto de vista legal y fiscal, que aquí el equipo de COEO nos podría aclarar todas las dudas que tengamos. Entonces, pues bueno, eso es lo próximo que tenemos. Mi compañera Clara, que es líder del programa de fortalecimiento de capacidades, les va a estar compartiendo en el chat el enlace de la encuesta. Les agradecemos contestarla y pues quisiera dar este último espacio nada más por cualquier duda así que alguien tuviera súper pendiente. Quedan todavía 4 minutos, pero bueno, agradecerles a todas y todos por su participación y especialmente pues también a COEO por preparar esta sesión que estaba muy retadora porque eran muchas preguntas. Muchas gracias. Ya les dejó Clara por ahí el enlace a la encuesta. De todas formas también se los haremos llegar, pero si pudieran contestarlo ahorita que lo tienen fresco, se los agradecemos. Bueno, si no hay nada más, pues muchas gracias y que tengan una excelente y bonita tarde. Muchas gracias. Igualmente, Majo, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Verlos. Bye. ¿Te tomaron foto? Sí, y estuve tomando fotos. Ok.